Gloria a Jesús. Qué bueno es Dios. Amén. Amén. Bueno es Dios. Amén. Grande es Él. Amén. Amén. ¿Podemos darle una alabanza o de aplausos a ese Dios maravilloso? Amén. Eso es lo que todo usted con todo el corazón, porque no hay nada más bueno, más santo, más puro que el Dios nuestro. Aleluya. Que nos tiene en pie, que nos tiene comida, nos tiene salud, nos tiene alimento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, amén, por siempre. No nos cansaremos, como decía el salmista, y lo decimos nosotros, no nos cansaremos de adorar y glorificar a ese Dios maravilloso, amén. Yo me gozo, vieras que yo a veces me llevo ratos viendo los estados. Y cómo me gozo, amén, de que la mayoría de las personas viven glorificando a Dios por su misericordia, por su grandeza, compartiendo versículos, compartiendo palabra. Qué lindo que es eso, amén. Me aflige cuando personas ponen estados como que si fuera un arma, una pistola que tiene en la mano, amén, directo al corazón, amén. Pero nosotros hemos sido llamados para marcar la diferencia, amén. Yo digo, Señor, yo comparto tu palabra. El que la lee va a ser bendecido. Amén. Bendito sea el Señor. Tengo tantos versículos para compartir esta mañana que, bueno, vamos a compartir y es que quiero referirme a algo muy maravilloso. Está en San Juan 5:24. Dice la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, pues más ha pasado de muerte a vida. El versículo de hoy, del día de hoy, ¿cuántos lo han leído? No. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Es que la palabra de Dios es tan linda. Yo no sé si cuando tomamos para leer la palabra de Dios, o un versículo, o un capítulo, o un libro, lo que usted disponga en su corazón leer, en esta aplicación de la Biblia también me gusta mucho los planes que hay. Lo enseñan a uno mucho y nos enriquecen, amén, en nuestra vida espiritual. Y es que la palabra de Dios es tan maravillosa que este es el manual de la vida. Si todo el mundo se dirigiera a través de la palabra de Dios, qué hermoso sería. Qué cambio más maravilloso habría en la persona. Porque nosotros en la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos. Si usted está triste, si usted está afligido, si usted está preocupado, si usted está enfermo, si usted está desalentado, métase en la palabra de Dios. Busquen la palabra de Dios para todas esas necesidades que hay y que nos rodean en este mundo. Hay respuesta. Hay respuesta. El Señor tiene para cada uno de aquellos que anhelan, que desean, que buscan. Hay respuesta a la palabra de Dios. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Siempre que hablo me ha de agarrar una picazón de garganta, pero seguiré hablando. En la palabra de Dios en Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nunca perdamos la esperanza. Por más oscuro que se vea el momento, por más difícil que sea la situación, en Dios siempre hay esperanza. Y como le digo, recorra la palabra de Dios. Búsquela, anhélela. Y no solamente cuando la estamos necesitando. Porque si usted tiene palabra de Dios en su cabeza, en el momento de necesidad, el Espíritu Santo le acordará ese pasaje y te levantará el ánimo. Leyendo cosas que pasan, porque aquí nosotros con toda la tranquilidad abrimos la palabra de Dios y la leemos. Muchos se esconden para leerla. No sé si son chinitos coreanos, llamémosle asiáticos, que dicen que estas personas lo que hacían, agarraban una hoja de la Biblia y se la aprendían, porque en cualquier momento ese papel, esa hoja se la quitaban, entonces ya no tenían palabra.
Y él dice que así se habían aprendido la mayoría de la palabra de Dios. Nosotros la tenemos en cualquier hora, en cualquier momento. A usted no le van a quitar ni la Biblia, no le van a quitar ni el teléfono. Usted lo puede hacer con toda tranquilidad. Pero a veces la tenemos tan a mano que nos tranquilizamos. ¿Amén? Siempre acordémonos que ella es la que nos da luz, que nos da esperanza, la que nos muestra el camino a seguir. Ella es la que está para usted y para mí en todo tiempo y en todo momento. La palabra del Señor en Efesios 5, 15 y 17 al 17 dice: mirad pues cómo andéis, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Y para saber cuál es la voluntad del Señor, tenemos la bendita palabra de Dios. No andemos en insensatez, no andemos acomodando, muchas veces que vivimos buscando cómo acomodamos la palabra de Dios a mi deseo, a mi necesidad, a mi voluntad, sino que mi deseo, mi necesidad y mi voluntad sean puestas conforme a lo que Dios quiere en su bendita palabra. No nos acomodemos, no acomodemos la palabra nosotros, sino acomodémonos nosotros según la palabra de Dios. Entonces vamos a ver la gran diferencia que hay en todas estas cosas. Gracias, mi hermano. Así que le invito a ponerse de pie. Amén. Pongámonos de pie. Este es un momento tan lindo y tan especial. Y usted se levantó, se bañó, se chañó, se perfumó y se quiso poner lo más lindo que usted pudo. Bien guapos. Bien guapos, bien guapas. Amén. Pues yo me quedo viéndolas a todas y todos andan así bien chañaditos, bien presentables. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Ah? Dígamelo, ¿para quién lo hicieron? Para darle la adoración, la mejor adoración y la mejor alabanza a nuestro Dios, porque nos tiene con vida, porque nos tiene con salud. A ti, oh Dios, a ti sea toda gloria, adoración y alabanza. A ti que te mereces lo mejor de lo mejor, aleluya. A ti que eres nuestro Dios, Señor y Rey, que nos amas tanto, que nos has cuidado, nos has protegido. Aquí nos tienes, Señor. Y si alguno de mis hermanos, oh Dios, en esta mañana ha venido con alguna dolencia, ha venido con alguna preocupación, con alguna necesidad, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra dice que tú nos das esa paz que ni siquiera nosotros entendemos cómo sobrellevamos las cosas, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Así que todo lo ponemos en tus manos preciosas. Llévate esa preocupación, llévate ese dolor, llévate esa enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que haya esa libertad grande, maravillosa, esa libertad preciosa que en esta mañana vamos a deleitarnos en tu presencia. Esta mañana hermosa que vamos a gozarnos en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo ponemos en tus benditas manos y que tu presencia maravillosa y la unción de tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Está sentado en el trono y al Cordero sea el honor.
Bueno, gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que ha venido en este lugar. Tenemos algunas personas que nos visitan y esto es una bendición. Por ahí está Uber Cruz y Norman son hermanos y Uber anda con su esposa, creo que es la hermana de la esposa de Uber, ¿verdad? La que está por ahí también. Bienvenidos a este lugar, es un placer tenerles de parte de este servidor y de parte de la iglesia. Nos sentimos muy, pero muy bendecidos. Así que el hermano Hansel lo va a estar ministrando la palabra. Después de la palabra que el hermano Hansel nos ministra, el hermano Norman quiere un espacio para testificar de algo que Dios hizo hace muchos años y que necesitamos entender, como decía el canto que estaban ministrando los hermanos hace un momento. Ese Dios es el Dios de lo imposible, amén. Ese Dios que por la fe nos permite alcanzar muchas cosas, y muchos de ustedes están aquí, hermanos, por ese Dios que hace milagros, amén, por ese Dios que transforma y que cambia. Y decirles, hermanos, bueno, vamos a seguirnos reuniendo aquí. El trabajo está un poquito atrasado, esperamos en Dios que de hoy en 22 días, que es de ayer en 22 días, es el concierto con el hermano el hermano colombiano que va a estar, hermanos, visitándonos, y también los pastores Molina. Entonces, dentro de 22 días será una escuela bíblica donde también vamos a tener el hermano. Vamos a estar anunciando en estos domingos que vienen acerca de la actividad. Va a ser un evento, hermano, denominamos anoche, ¿cómo era? Como celebración del día sábado, celebración de preinauguración. Ya estamos con tanta calentura, hermanos, del templo y todo esto, que entonces cuando tengamos el piso por lo menos de la iglesia, que esperamos en Dios que sea más, ojalá tuvieran el de la cocina, vamos a tener, como decía la abuela Digna, un parrandón santo, amén. Hermana Digna se gozaba y decía, qué lindo los parrandones que arman la iglesia, ¿verdad? Entonces nos gozamos, y ese día, hermano, vamos a tener una actividad. Para ese día sábado 27 vamos a estar invitando a alguna gente que nos van a visitar. Esperamos en Dios que acepten la invitación, alguna gente, líderes de comunidades, de ferreterías, de la municipalidad, de algunos lados, hermanos. Esperamos tener un evento bien lindo en el nombre del Señor. Entonces, hermano Hansel nos va a estar ministrando la palabra, y después de la palabra, hermanos, no se vaya nadie para dar algún otro anuncio que se nos quede, y también estar escuchando el testimonio que hermano Norman nos trae así un momento. Amén. ¿Qué le parece si oramos al Señor? ¿Cuántos quieren recibir del Señor una palabra? Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por todo lo que has hecho. Estamos muy agradecidos, Dios, por el don de la vida, por la oportunidad, por la bendición, poder estar en esta mañana, Dios, en este lugar. Dios, te doy gracias y presento a mi hermano Hansel, oh Dios, como tu siervo. Y declaramos, Señor, que lo sobrenatural de Dios le impactará y le llenará, oh Dios, para llevar esa palabra que pueda impactar nuestros corazones, pueda provocar, oh Dios, ese impulso que necesitamos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que habrá una marca de parte de tu palabra sobre nuestras vidas en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero recalcar rápido, hace 15 días la hermana Laura nos estuvo hablando, ¿se acuerdan de qué? ¿Se acuerda? Necesitamos llevar la presencia de Dios, el arca, y aquel hombre con 3 meses se observaron cambios maravillosos porque la presencia de Dios estaba en él. Amén. Hoy hace 8 estuvimos hablando de... No me preocupe, hermano, porque no va a te quedar mi campo, hermano Hansel. Estuvimos hablando, hermanos, de la importancia de pescar a nuestra familia, de trabajar. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu familia. Amén. Y esperamos que esa palabra pueda ir quedando en nuestros corazones, nos prepare, porque no sabemos qué nos resta de la vida, pero necesitamos estar bien preparados por Dios. Amén. Hermano Hans. Bien, Dios les bendiga a todos. Tiene más pulmón el pastor, ¿verdad?
venía, ya estaba dispuesto, ya me puse el saco. Y cuando me dice Tita que venga, digo yo, seguro es que me quiere decir que algo, ¿verdad? Que oren por algo. Y me dice, es que anda un alacrán aquí. Qué susto. Gracias, Kevin, que lo mató. Bien, gracias a Dios por este tiempo, gracias a usted. Vamos a tratar de ser breves. Déjeme poner el teléfono aquí. Damos gracias a los chicos que están trabajando fuerte, siempre ahí para los últimos domingos hemos estado teniendo problemas con la transmisión, por eso a veces solo subimos a las enseñanzas o un ratito la alabanza, estamos trabajando en eso, puliendo siempre detalles, para tener un equipo adecuado ocuparíamos mucho dinero y sabemos que ahora estamos en tiempo de construcción, entonces no hemos querido sobrecargar a la iglesia con eso. Gracias a los chicos. Gracias al Ministerio de Alabanza que siempre se esfuerza por estar ahí haciendo ensayos, por siempre estar dando lo mejor de sí. A todos los que de alguna u otra forma, las maestras de niños, todo el que con sus diezmos, con sus ofrendas hacen funcionar la obra de Dios. Como siempre me ha gustado decir, el Señor sabrá pagar, porque nosotros no podemos, ¿verdad? Pero el Señor paga y paga bien. Entonces, gracias a los pastores Villegas que nos permiten estar en este lugar. Siempre es una bendición y más que una bendición, un privilegio. Siempre me gusta mucho escuchar las enseñanzas de los demás hermanos, todos los maestros de Fuente de Paz son muy buenos. Siempre... A veces nos cuesta cuando estamos ahí con las cámaras y con los botones y con todo, pero yo llego allá y yo soy de los que, como papillo, reescucha el culto. El lunes o el martes yo estoy escuchando el culto otra vez y me saboreo la palabra, y siempre es de mucha bendición. Como dijo Pablo, y si algo no le parece, tome lo bueno y deseche lo malo. Pero siempre la palabra de Dios tiene algo para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Amén, que amén, ¿verdad? Deuteronomio 34:1, vamos a desarrollar este tiempito, son las 11 en punto. Bueno, este reloj va 3 minutos adelante. Deuteronomio 34:1 nos narra la despedida de Moisés. Dice así: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está entre Jericó, que está enfrente de Jericó. ¿Dónde estaba enfrente? Jericó, ¿cuál ciudad fue qué historia conocemos de Jericó? La de los muros, ¿verdad? Y entonces note que el monte estaba al frente de Jericó. Ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Verso 4. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y te permitiré verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Lo sepultó Dios, ¿verdad? Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en el campo de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales, prodigios de Jehová, prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a vista
de todo Israel. No vamos a orar, ya el pastor oró por nosotros y de todas formas mi persona ya ha orado por este mensaje y yo sé que el ministerio de intercesión y todos los hermanos que estamos orando unos por otros, oramos a Dios para que Dios traiga palabra y hable a nuestros corazones. Este mensaje se titula Subiendo al monte o Subamos al monte. Ese fue el último monte que subió Moisés. Moisés habría subido a otros montes, había subido al monte Sinaí a recibir la ley. Y sepa Dios, montes grandes, montes pequeñitos, ¿verdad? Paredoncillos, piedras grandes. Pero ese fue el último monte. Y Dios le dice, sube al monte. Nosotros de vez en cuando necesitamos subir al monte, por eso hoy vamos a subir al monte todos juntos. Imagínense que vamos subiendo por el monte, por una montaña muy empinada, una montaña muy alta, como era el monte, ¿cómo se llamaba? Nebo. Monte Nebo, al Pisgah, creo que dice, creo que entiendo que el Pisgah era como una cordillera, y en la cordillera estaba el monte Nebo. Ahí subió. Estábamos viendo mi esposa y yo ayer un documental de alguien que le gusta viajar por todo el mundo y hace pues sus programas, y iba subiendo a un cerro. Dice que a partir de los 2.500 metros, creo, ya se puede sufrir insuficiencia respiratoria, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a ese mal el mal de la altura, ¿verdad? Sí. Falta de respiración, puede darle problemas de taquicardia, mareos, no sé, y varias otras cosas ahí. Incluso puede llegar hasta un paro al corazón si no se atiende a tiempo. Después de los 2.500, ya ellos iban por los 5.800, llegaron al tal monte ese. Y subiendo por entre una ladera, es un tipo de volcán como lleno de arenita, ¿verdad? Piedrilla fina. Y la verdad que sí les costó mucho subir. No sabemos el monte Nebo qué altura tenía, pero usted y yo vamos a subir al monte. Súbase a ese monte conmigo, vamos a dejar volar la imaginación. Estamos en ese monte, al frente podemos ver a Jericó, la ciudad de las palmeras, dice. Aparentemente tenía muchas palmeras, ¿verdad? Y de ahí se dejaba ver mucha de la tierra prometida. Él estaba al lado del río, al lado del desierto. A un lado, me imagino, podríamos ver todo el pueblo de Israel. Sí lo puede ver, imagínese conmigo, ¿verdad? Asómese. Israel allá, ¿verdad? Allá estaba Josué, allá está Jericó, allá a lo largo, a la distancia. A sus espaldas, fíjese que hay a las espaldas. Si allá está Jericó, la tierra prometida, allá a las orillas del río está el pueblo de Israel. ¿Qué hay a las espaldas? Otra vez, porque lo que escuchó fue una moto. No, Jericó está al frente. A un lado, digamos, pensémoslo, ¿verdad? No lo sabemos, estamos suponiendo, estamos haciendo un supositorio, dijo el chavo, ¿verdad? Y entonces, abajo está y a sus espaldas. No, Jericó es la tierra prometida, que está al frente. El desierto por donde acababan de pasar, ¿verdad? 40 años. Y a veces tenemos que subirnos. Imagínense que usted y yo estamos no están como cansados, no sienten así como la apretazón de pecho. Subimos al cerro, yo iba a poner unas cuantas sillas, pero es capaz que me caigo, ya con el susto del alacrán ya puede ser peligroso. Si me subo aquí, para ilustrarles que me subí al cerro, con 90 kilos de pura hermosura se nos quiebra esto, ¿verdad? Estamos en el cerro. Era el último cerro de Moisés. Usted no sabe si este cerro que estamos subiendo hoy, no sabemos si puede ser el último cerro. Un día mi esposa y yo nos fuimos allá a dar un paseo lindísimo, allá por las bajuras de corredores. Y cuando veníamos para acá poquito más y por 30 centímetros no nos accidentamos y nos fuimos a una peña por ahí, ¿verdad? Y uno dice, wow, qué cerca, a veces la ve uno, ¿verdad? Qué cerca le pasa la pelona a veces.
hoy vamos a subir al cerro y vamos a mirar al frente, a un lado y atrás. ¿Qué hay atrás? Ok, el desierto, lo que ya pasó. Punto número 1. Desde el monte se puede ver el pasado. Dice que el mismo versículo en los versos 10 y 12 dice que nunca hubo, mirando al pasado, dice el pasaje, nunca hubo nadie como Moisés. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Que puedan decir eso de uno. Si usted y yo pudiéramos viajar al pasado, mirar al pasado y pudiéramos ir allá y cambiar algo, ¿qué cambiaría usted en su vida? Una cosa que pueda cambiar. No me diga que no se casaría, ¿verdad? Porque entonces... Yo sí sé que hubiera cambiado Moisés. ¿Qué hubiera cambiado Moisés? Hubiera regresado al pasado. Porque por algo que hizo en el pasado, no estaba pudiendo pasar el río. Dios le dijo, lo vas a mirar, pero no lo vas a tocar, no vas a ir allá. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy por hoy usted y yo somos el fruto, y lo dice muchas veces el pastor, de las decisiones pasadas. Y quiero decirle algo, no fue culpa ni de su mamá ni de su papá, lo que usted es hoy, es su culpa, para bien o para mal. Porque a pesar de que hubieron muchas situaciones difíciles, situaciones de abuso físico y hasta sexual, y sepa Dios cuántas cosas usted ha pasado, esa es la razón por la cual usted de pronto hoy es como es, o sea, esa es la explicación, pero no puede servir como una excusa, porque las decisiones al final las toma uno. Si guardo ese rencor, si lo atesoro, si me sigue haciendo daño, si esas situaciones yo las sigo repitiendo. Si mi papá, si mi familia hubo adulterio y yo me dejo enredar y me dejo llevar y al final de cuentas repito ese patrón, no fue culpa de mi abuelo o de mi papá, es mi culpa. Porque yo lo decidí así, porque no hubo un momento donde yo hice un alto y dije, no va a pasar. Dios le dice a Moisés cuando está en el cerro, le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué Dios le dice así? Ustedes han visto que Dios muy a menudo usa esa frase, ¿verdad? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Podríamos analizar mucho, hablar mucho del tema, ¿verdad? Pero sí tenemos claro que Dios es un Dios de generaciones. A Dios le gusta mirar siempre generacionalmente. Y Él dice en Deuteronomio capítulo 5, Éxodo 20, Deuteronomio 5, donde habla de los 10 mandamientos, dice, porque traeré la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero bendigo hasta 1000 generaciones después de mí, de los que me aman y de los que me honran. Entonces, Dios siempre está mirando generacionalmente. ¿Por qué? Porque no es solo su vida y la mía, son los que nosotros somos fruto de los que estuvieron antes de nosotros, pero también nos proyectamos hacia adelante, y si no lo estamos haciendo estaríamos mal. Tanto los que tenemos hijos como todos los jóvenes que están aquí que no tienen hijos todavía. Y aunque algunos digan yo no quiero tener hijos o no voy a tener hijos o lo que sea, también hay gente que te está mirando, hay generaciones que usted las impacta con su hablar, con su caminar, con su mover, con su actuar. Qué bueno sería poder mirar 100 años atrás y poder saber, porque los latinos en general somos muy desordenadillos con las generaciones. Ustedes han visto con las genealogías. ¿Cómo se llamaba su bisabuelo? Juan Zenón. Sí, ¿verdad, Anita? Juan, el abuelo Juan. Ah, yo. ¿No era Zenón? Entonces era el señor Barriga. Eso me lo inventa entonces, qué barbaridad. Qué bueno podría ser mirar 100 años atrás y decir, este fue mi abuelo, este fue mi padre, este fue mi bisabuelo, este fue mi abuelo, este fue mi padre, y este soy yo, o sea, 4 generaciones atrás. Y a nosotros nos cuesta mirar atrás, pensar y recordar, e incluso decir, mi abuelo fue carpintero, o fue agricultor, o estuvo casado 2 veces, o yo me he puesto a pensar las generaciones que vinieron de Europa, ¿verdad?
¿Quiénes fueron? Porque aunque somos de algún modo mestizos, hay mucho cruce con la raza nativa, pero también viene sangre europea y uno dice, ¿y quién sería, verdad? Que venía en el barco, aquel señor, aquella señora ahí, porque le dijeron que había una tierra nueva, una tierra próspera, ¿verdad? Y se vinieron a aventurar. ¿Quién sería esa gente? No tenemos idea, es muy difícil seguir esa línea generacional. Pero qué bueno sería poder mirar hacia atrás. Escuchaba la historia de unas señores sembraban avellanas, creo, en Estados Unidos, y ellos decían, mi abuelo llegó aquí hace 100 años y era creyente en Dios. Y luego estuvo mi padre y fue creyente en Dios. Y luego está mi generación y aquí están mis hijos, 4 generaciones, y todos amamos a Dios y sembramos avellanas. Está bonito, ¿verdad? Qué bueno podría poder seguir 100 años atrás, 100 años, y poder decir, esto que yo soy hoy, lo comenzó mi abuelo. 600 años había pasado desde que Dios le dio la promesa a Abraham. Abraham conocía la tierra prometida, Dios le dijo, mira la tierra, todo lo que ves, yo te lo daré. 600 años, y nunca lo vio. 600 años, Kleiser. Así que no se aburra si usted ve que Dios le prometió algo y no se lo ha cumplido. 600 años se lo dio a Abraham, hacía 600 años atrás le había dado la promesa y se lo dio a sus descendientes, les dio la promesa. Así es que no se canse de orar por sus hijos, así que no se canse de hacer el bien, así que no se canse de creerle a Dios, porque sus generaciones, si usted hace las cosas bien hoy, y me estoy adelantando un poco al tema porque estamos hablando del futuro, pero sus generaciones van a cosechar los esfuerzos, los frutos de las decisiones tomadas hoy. 600 años atrás, qué bueno que no 600 años, 100 años puedan decir nuestros hijos, mi abuelo era Douglas, mi bisabuelo era un pelón y eso fue lo que me heredó. Era un hombre que se esforzó, que amó a Dios y se equivocó mucho, pero murió levantando su mano y diciendo, ahí te voy, Señor. Algo que la gente diga, y ese fue mi abuelo y me siento orgulloso de él. Qué bueno que 100 años adelante la gente pueda decir, ese fue mi antepasado. William, si me proyecta algo que no han sentido el proyector, William. Hay generaciones físicas y generaciones espirituales también. Gente que uno impacta o lo impactan a uno. Cuando yo conocí a Cristo en 1996, en una campaña en Filaguinea con el pastor, ya se me olvidó, Rafael Ramírez, una tarde-noche maravillosa, y el Señor me llamó a servirle, me llamó a seguirle y a servirle de una vez y a tomar decisiones. Y a partir de ese momento, recuerdo que en la iglesia había un viejito, se llamaba Abel Campos, el hermano Abel. ¿Quién conoció al hermano Abel? Un hombre maravilloso, un hombre calvo también, ahora que veo a Douglas. Perdón, tú. Que sí, de veras ya le hacía falta el pelo. Un viejito que sabía mucho de Biblia. Su Biblia no tenía una sola hoja que no estuviera rayada por lapicero, y así casi que de lado a lado él la estudiaba y hacía referencias y mandaba de ahí a Salmos, y luego iba a Salmos y lo mandaba a Mateo, y donde él iba poniendo apuntes y notas. Él era un hombre muy estudioso de la palabra, y ese viejito ya como con unos casi 80 años, pienso que murió de unos 85, sacaba horas de horas. Y mi esposa se iba a dormir, ¿se acuerda, flaca? Y él venía a visitarnos, o yo iba a la casa de él, y eran horas estudiando la palabra. Él me enseñó sobre los diezmos, sobre las ofrendas, sobre todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la gracia, la ley. Eso era increíble, eso era una computadora viviente, y él me hablaba y me hablaba. Yo no entendía mucho, estaba recién convertido, pero yo tragué Biblia.
como unos 5 años tal vez, me discipuló. El hermano Abel, ¿sí lo tiene ahí, William, ya? Logramos recopilar una foto del hermano Abel cuando estaba joven. No, es el otro, no el otro. ¿Qué? William, ese es otro Abel. Ese es el hermano Abel, Abel Campos. Qué carita, ¿verdad? Antes la foto no era como ahora que le pones el filtro y no me gustó y la... A su vez el hermano Abel había sido convertido por el hermano Célimo Barquero. ¿Sí lo vieron por ahí? Páseme la otra, William, pero no me pasen las demás. Ese, el hermano Célimo Barquero. El hermano Célimo Barquero fue de los primeros líderes, personas cristianas que vinieron a Zabalito. Él venía, contaba el hermano José Ángel Barquero, el hermano que tiene ya una finquita allá arriba, es hijo de Célimo Barquero. Y contaba que él siendo chiquillo, el papá venía por botes, tenía que cruzar el Terra y cruzaba ríos y montes, y ahí venía de aquel lado para acá, buscando, predicando y se estableció en Zabalito. Después levantó una obra en Filaguinea, el hermano Célimo Barquero. El hermano Célimo Barquero conoció el evangelio de unos misioneros que venían de Estados Unidos. Fruto de los grandes avivamientos de la calle Azusa y otros, vinieron esos misioneros y le predicaron al hermano Célimo. Yo podría decir que yo soy en este caso nieto espiritual del hermano Célimo. Ese fue el padre del hermano Abel, y el hermano Abel fue el que me discipuló a mí. Y por eso, comercial aquí, fueron gente muy celosa de la palabra de Dios, de la doctrina, de las verdades bíblicas. Cuando en aquel tiempo decían que si uno leía la Biblia se volvía loco, y ellos amaban la palabra. El hermano Abel amaba la palabra, y me queda un gran dolor en el corazón porque el hermano Abel lo iban a internar muchas veces, pasó mucho tiempo en el hospital al final, y él me dijo, él me mandó a decir con alguien, venga, dígale a Hansel que venga a verme, y yo no fui porque el hermano Abel siempre iba y venía, ¿verdad? Y esa vez adivinen qué, se murió solito en el hospital. Hermano, cuando yo fui, yo no lloro casi los muertos, porque si fueron con Cristo yo los voy a ver en el más allá, y si se fueron sin Cristo, y el hermano Abel yo lo lloré cuando yo lo veía ahí. Yo veía a mi papá espiritual ahí, hermanos, y yo amo mucho a mi papá físico, pero yo lo veía ahí y yo decía, se me fue mi viejo. Cuando alguien venga aquí y se pare aquí, o en la iglesia donde Dios me tenga sirviendo, con una doctrina un poco, así como Martín el Confuso dijo, Justin, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Martín el Confuso? Después le preguntan a los pastores de qué se trata eso. Cuando usted venga aquí con una doctrina un poco rara, permítame decirle que aquí va a encontrar a alguien que la va a analizar y la va a estudiar, y si no está bien, ya veremos. Porque a mí me doctrinó, y yo dependo de gente de hueso colorado y de gente que dieron su vida a precio por lo que usted y yo somos hoy, por lo que yo soy hoy. Desde el monte Tabor, voy número 2. Déjelo ahí, William. Gracias. Desde el monte Tabor también, estamos en el monte, acuérdese. También se puede ver el valle, donde está el pueblo. ¿Cuál es su pueblo? ¿Quién es su familia? ¿Quiénes son los suyos? Usted está en el monte y usted está viendo los que van a pasar al más allá. De algún modo Moisés se parece a nosotros porque Moisés no podía pasar al otro lado. Usted y yo tampoco vamos a poder pasar a ver el futuro de nuestras generaciones. Lo podemos ver de lejos, pero no lo podemos pasar. Veremos algo, viviremos algo, pero no podemos pasar a ver nuestros tataranietos 3 y 4 generaciones adelante de nosotros. Y si pudiéramos verlo, nadie nos quería ver a nosotros, de arrugados que estaríamos, ¿verdad? ¿Cómo están viviendo sus generaciones hoy? ¿Qué están haciendo sus hijos? ¿Estamos haciendo una siembra correcta? ¿Estarán al filo del río esperando a pasar?
O andarán por ahí andaregueando y haciendo tonterías y porque su Moisés no los ayuda, anda por ahí de vagabundo espiritualmente hablando. O sea, ¿qué están haciendo sus generaciones hoy? Mírelas, piensa en sus hijos, en sus nietos, en sus amigos, en su familia. Mire al valle y véalos. ¿Qué están haciendo? Están adorando a Dios, están trabajando y diciendo gracias Señor por esto. ¿Qué está haciendo sus generaciones hoy en día? Porque desde el monte podemos ver nuestras generaciones. Si estamos haciendo lo correcto, si hemos hecho lo correcto, desde el monte podríamos ver hacia abajo y veríamos a nuestro pueblo caminando hacia Canaán. Y eso sería lo correcto, ¿no? Nuestros pueblos caminando hacia Canaán. Número 3. Santo Dios, el tiempo corre. Desde el monte ahora sí podemos ver el futuro. Podemos ver hacia Jericó. Visualice. ¿Quiénes serán sus nietos? Sus bisnietos, sus tataranietos. ¿Qué estarán haciendo? ¿Dónde estarán? ¿Qué harán? Visualícelos al futuro. Usted no puede pasar allá, pero vea allá. Aquí el pelón, aquí el panzón. ¿Será mi nieto? ¿Mi bisnieto? ¿Mi bisnieta? Yo miré muchos años a mi papá. Yo iba con él a hacer negocios, comprar vacas, vender, comprar tierras, no sé, negocios. Y yo por muchos años lo miré y mi papá, yo aprendí algo muy, muy grande de él. Mi papá ha sido sumamente correcto para hacer negocios. Mi papá no se lo va a llevar entre las patas a usted, como decimos los ticos, ¿verdad? Por gusto. No lo va a hacer. Yo no sé de dónde sacó él eso. Ni mejor ni les hablo de las generaciones atrás. Sería el abuelo que se lo enseñó. Eso es una generación turbulenta de ahí para atrás. Pero él aprendió eso. Y yo iba detrás de él y yo veía. Y él decía, esa vaca vale tanto, este terreno vale tanto, yo puedo pagar tanto. Y yo aprendí eso. Y usted nunca me verá a mí. Y el día que me vea me puede abiertamente abofetear, porque estaría faltando a mi papá llevarme a alguien entre las patas, faltarle a alguien, robarle a alguien algo en un negocio, porque necesita. Un hombre de palabra. Piense cómo fue sus generaciones atrás, qué aprendió usted. Mi papá, un hombre de palabra, como ya casi no quedan, y me da lástima las generaciones nuevas. Hay que hacer papeles firmados y delante de testigos y con la policía presente y el juez por aquello, ¿verdad? Porque si no, apenas vean que ya no hay la firmilla, hay problemas. ¿Qué es ese cristianismo? ¿Qué es esa forma? Mi papá no era cristiano y él aprendió eso y me lo enseñó. Si tu hijo te ve mintiendo hoy, adivine qué va a hacer mañana. Un mentiroso. Y aquí yo no soy el santo ni yo, hermanos, yo no le estoy diciendo que usted tiene que ser como yo. Es que no es mi regla de conducta, es la palabra de Dios la que nos dice cómo tenemos que ser. Y si su hijo lo ve mintiéndole a usted, dígale al ¿cómo se llama? El que viene a vender la ropa el polaco. Dígale al polaco que no estoy. ¿Sí? Dijo la señora un día de una historia que escuché por ahí, una historia verídica. Sale la señora, dice, no, mi esposo no está. Y dice el chiquillo, ¿cómo si estaba metiéndose en el cielo raso hace un rato? Dice, porque vinieron a cobrarle. Dice mi esposo no está. Y dice el chiquillo, no, yo lo acabo de ver ahí. Si tu hijo te ve robando, va a ser un ladrón. Eso usted no se lo quita de encima. Y usted dice, yo no robo, yo soy cristiano. Una vez decía una señora, yo fui a coger café, decía, yo voy a coger café a la zona de los Santos, y en el patio del patrón hay un palito de aguacate que da gusto.
unos aguacatotes así, y yo ahí me los agarro, decía. ¿Pero cómo? ¿Pero son del patrón? ¿Están en el patio del patrón? Sí, pues están en la finca, ¿se puedo comer? Ahí pida permiso, ¿no? Probablemente el patrón le diga que sí, pero ese cuentico de que me meto al patio de la hermana y me le robo las naranjas, ese cuentico no vale, hermana. ¿O sí? Es que pensamos en robar cuando usted dice, me le metí a la finca a Roger y me le robé una vaca y me la comí. Pero hay cosas, y la caña que usted se metió y le voló machete. Y su hijo lo vio. Si tu hijo te ve rebelde, rebeldoso contra las autoridades, él va a ser un rebelde. Y ayer lo decía Kleiser. Kleiser nos regaló una palabra maravillosa en el culto de jóvenes. Hermano, usted tiene que aprender a ser obediente a las autoridades espirituales, a las autoridades nacionales, políticas, a la esposa. Es que obedecemos cuando nos conviene. Dice el pastor, vamos a ir a orar arriba. Vamos a ir a orar cuando no estaba la iglesia grande allá. Vamos a ir a orar arriba. Vamos, hermanos. Y oramos y después del culto nos vamos. ¿Cuántos fueron? Es que uno se autojustifica. No porque es que tenía que ir corriendo, porque la vaca había que agarrar el ternero. No sé. Nosotros casi siempre no nos sentimos pecadores, sino que uno dice, yo lo hice porque... Uno se justifica, y déjeme decirle que cuando usted se justifica, usted se está autoengañando, y usted le está enseñando a sus hijos eso, y cuando su hijo tenga un patrón, tenga un buen trabajo, y sea un mentiroso y un mañoso con el patrón, y lo echen del trabajo, y no puede tener un trabajo estable, es su culpa que usted le enseñó a ser un irrespetuoso. ¿Qué hace usted enseñándole y alcahueteándole a su hijo, usted como hombre y mujer de Dios, a que copien un examen? ¿Qué hace usted haciendo eso? Eso no lo hace un hijo de Dios, eso es mentira. En el zapato, chiquillo, vea, ahí usted le escribe. Hágase una batería en el borrador, ahí nadie se da cuenta. Y después le va mal en la vida y uno dice, qué malos que son. Es que en esa empresa no se puede. No, las empresas normalmente, ¿verdad? Están diseñadas y son estructuradas para que la gente buena, los buenos empleados, se peguen y crezcan ahí. Y más bien echen raíces. Pero usted se justifica. No, pero es que, no, además... Mano, no se justifique, no pierda el tiempo a justificarse conmigo. Vaya a la palabra y le pregunta a Dios cómo son las cosas. Los judíos habían aprendido que Dios identificaba sus generaciones. Los judíos habían aprendido que Dios era un Dios generacional, y por eso los judíos, ellos tienen una línea genética que ellos la identifican. Ellos saben de cuál raza son, de cuál tribu, aunque eso se perdió mucho en algún momento, ¿verdad? Ya ese es otro tema, que no voy a ahondar en eso. Que nuestras generaciones, y lo repito, puedan decir, sí, ahora estamos mirando hacia el frente, que nuestras generaciones podamos marcar nuestras generaciones 100 años adelante, 3, 4 generaciones adelante, y puedan decir, yo soy lo que soy, porque hubo un hombre en Filatigre, en La Palmira, en Pitier, que se plantó y dijo, no soy perfecto, pero le voy a echar ganas.
Que puedan identificar, no importa si sus generaciones y mis generaciones de aquí para atrás fueron malos, fueron mañosos, no hicieron lo bueno, que puedan identificar y puedan decir, mi abuelo Gerardo hizo un antes y un después. Hubo un antes y un después. Que puedan decir eso. ¿Estás trabajando para impactar tus generaciones o simplemente vivimos para nosotros? Y los chiquillos que se críen como bichillos, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo por tus generaciones futuras? ¿Qué estás sembrando? No es tarde, todavía no ha sido, no sabemos si será nuestro último monte, pero probablemente podamos regresar hoy al valle y decir, esto y esto tengo que cambiarlo. Miremos al futuro. David, mire allá. Hay gente que se le quiere, ya hay gente que le está poniendo el ojo a las chiquillas. Oh, ya yo me he dado cuenta. Mire a sus nietos, a sus bisnietos, mírelos allá, al futuro, mírelos, ¿quiénes serán? ¿A dónde vivirán? ¿Qué harán? ¿Será que mirando al futuro podríamos decir, aquel borracho es mi nieto, mi bisnieto, aquel sinvergüenza? ¿Será que podremos decir eso? ¿Será que diremos eso? Aquella adúltera, mañosa, aquella, ¿será mi bisnieta? ¿Será que diremos eso? Gracias. ¿Será que aquel nieto que vemos adelante será aquel, el chismoso, el mentiroso? ¿El flojo espiritual? ¿Calientabancas? ¿Esos serán nuestros nietos? ¿O será que nuestros nietos podrán ser aquel empresario que veo allá? Aquella empresaria, aquella mujer de Dios que trabaja, que tiene su propia empresa y mantiene para misiones. ¿Será aquella mujer, aquel hombre de Dios que trabaja todos los días y se esfuerza para poder ayudarle a los más necesitados? ¿Será que es aquella doctora que se fue de misionera a África? ¿Será aquella mi nieta, aquella que veo allá, aquella señora, aquella señorita tan linda? Voy terminando. Trabajemos duro para que nuestras generaciones queden en el lugar correcto. Nada hace usted con hacer las cosas bien si sus hijos no lo ven haciéndolas. Moisés tenía un hijo que se llamaba Gerson y Gerson no subió con Moisés. ¿Quién fue? Josué. Y lo decía el pastor el domingo pasado. ¿Por qué si Gerson tenía que ser el hombre de Dios, el descendiente de Moisés? ¿Por qué no fue? La pregunta queda en el aire, ¿por qué no? Y no se sabe, la generación de Moisés se perdió en el tiempo. Y la generación de Josué no lo sabemos, pero sí sabemos que Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Era un hombre que tenía visión y él dijo, no solo yo, mi casa también, vienen detrás de mí. Cuando haga lo bueno, Roger, cuando vaya a hacer un negocio, y si le va a mentir a alguien, no lleve los niños, no lo haga, ¿verdad? Pero si va a hacer lo correcto, lleve a Caleb y lleve a Jared, para que vean cómo hace su papá, para que vean y digan, esa vaca tiene una teta mala. Y una vez el hombre ya piensa y hace números. Ese toro ya ahí es medio mañosillo, pues usted lo amarra y lo amansa, puede ser, ¿verdad? Dígale las cosas y que sus hijos vean. Eso ellos lo van a aprender y lo van a traspasar a sus generaciones. Dígale a los chiquillos, vamos a la iglesia. Cuando lo vea mañoso, cuando lo vea rebelde, pégale un chancletazo. Ay, qué pereza, es que ¿para qué complicarse uno? Lo más fácil es que siga.
¿Sabe qué me duele? Y hago un último comercial. Hace 2 años y ya resto que no tenemos escuela de obreros por la pandemia. Pero también ¿sabe por qué? Porque Fuente de Paz ya no quería escuela de obreros. Y ya el pastor me dijo, hermano, tenemos que hacer algo, reactivar escuela de obreros. Y yo le dije, pastor, no lo sé, la verdad no lo sé. ¿Sabe por qué? Porque aquí a veces se hablan cosas que a la gente no le gusta. Y a veces por pereza, porque llueve mucho y porque hace frío, ¿verdad? Usted debería venir con sus hijos a escuela de obreros y aprovechar que se les enseña algo bueno, que hay alguien que saca un rato. Usted debería venir una risita con sus hijos para decir, a alguien le va a enseñar algo diferente. Usted piensa que yo gano mucho con decirle a usted que la Reina Valera tiene varios versículos que no están, o sea, que tienen problemas. Yo no gano nada con caerle mal a usted. Pero si viene un testigo de Jehová y se lo prueba con otra Biblia, ¿qué vas a hacer? Usted tiene que saber y conocer y entender y enseñarle a sus hijos. La Reina Valera es una excelente Biblia. Pero no se confíe, tiene este pasaje tiene este problema. No es un pasaje determinante y pasó por esto y por esto. Escuela de obreros es el lugar donde se le enseña a los hijos y a los grandes las cosas que no se pueden hablar aquí, porque son temas más profundos, se desmenuzan de otra forma. Y si queremos seguir viviendo en nuestras ignorancias y que nuestros hijos hereden eso, entonces estamos degenerando nuestras generaciones. Ahora, no todo lo que venga nuevo, ojo, ¿verdad? Porque hay gente que vive de eso, de las nuevas. No todo lo que venga nuevo. Acabo de descubrir que el pastor no es pastor porque ahora resulta que... No. Pero hay cosas que hay que entender, las que se entendieron mal en el pasado, como que las mujeres no se podían cortar el pelo. Y alguien dijo, wow, ya entendí, ahora sí sé por qué es. Que las mujeres no podían usar pantalones, ya entiendo. Hermanos, hay un viejito, voy a terminar ya, no se preocupe. Hay un viejito que usted lo ve en TV Max, yo como no tengo cable de antena, pongo la antenilla y las 2 latas de atún ahí y la enfoco para Panamá porque ya no me entran los canales ticos, porque se pasaron a HD, no, a digital. Y hay un viejillo que sale de 5:30 a 6, estudia la Biblia y explica la Biblia y él explica, habla muy bonito de algunas cosas, pero se equivoca en cosas tan fáciles. Dice, la iglesia de nosotros se llama, dice él, la iglesia de Dios. Así se llama, la iglesia de él se llama la iglesia de Dios. Y es la correcta, dice. Lean aquí, abren Corintios, háblale, dice Pablo. Saludos a la iglesia de Dios que está en tu casa. Vio, dice, esa es la iglesia de Dios. Es la de nosotros, ¿verdad? No es ni la pentecostal, ni la católica, ni la... No podemos caer en cosas tan pequeñas. Si no hacemos una siembra correcta hoy, lo que estamos haciendo es cavando el hueco donde tus hijos y mis hijos se van a enterrar mañana. Escuchaba la historia de un niño en Chile, un amigo de un amigo en Chile. Dice que él desde que tenía 3 años, el abuelo le decía, le leía libros, dice, de política, de historia, y le hablaba y oraban por el país. Dice que ese niño cuando tenía 5 años dijo, yo voy a ser presidente de Chile. Y cuando fueron a visitar Santiago, la capital, adivinen a dónde quiso ir. A la casa presidencial. Tenía 13 años, creo. Dice que en esa casa empezó a ver las fotos de los presidentes y empezó a llorar y empezó a orar por el país de Chile y dijo, un día yo voy a estar ahí. Adivine cómo le dicen en la escuela, el presi. En el grupo de jóvenes, ahí viene el presi. Porque un abuelo lo marcó, porque un abuelo le decía, vea, esto pasó por esto, este fue el presidente tal, esta fue la guerra civil tal, y ahora vamos a orar por Chile. Y oraban, y ese niño desde que era un niño empezó a ser marcado. Abuelos, marque a sus nietos, impóngale las manos, bendígalo.
Dígale, usted va a ser un hombre, una mujer de Dios, usted va a ser un siervo, un pastor. Otro testimonio que escuchaba un pastor, dice, un pastor de una iglesia, una mega iglesia en Estados Unidos, le dice a un hermano, pastor, cuénteme su historia. Y entonces el hermano decía, pastor, yo me convertí porque mi mamá era pastora, dice. Y yo, dice, a los 15, 17 años era un borracho, dice. Y un día llegué yo a mi casa, dice, dice, llegué yo a mi casa, dice, y llegué borracho, llegué mal, dice, y estaba la pastora con las hermanas de la iglesia. Allá en la Naranjo le llaman las pipiriguao, las hermanas de la iglesia. Son mentiras. Las hermanas Trueno, dice el hermano Alex. Las hermanas de la iglesia hablando de la palabra. Y llega el hijo de la pastora. Con permiso, señor. Y dice, y pasa rapidito, dice que le dice la mamá, fulano, venga. ¿Qué fue? Venga. Y dice que él llegó y vio mal, dice, le iba mal. Y se paró delante de la... Dice, quiero presentarles a mi hijo, hermanas, el pastor. Dice que se quedó. Sí, hermano. A mí me hubiera dado una vergüenza. Y después le hubiera metido unos mecatazos, le hubiera pegado yo. Y eso lo marcó, porque hubo una mujer que siempre le creyó a Dios. Y por encima de las cosas que el mundo decía, ella decía, ese es mi hijo y ese es el siervo de Dios. Y termino con otra historia que escuché maravillosa de una mujer también chilena, creo que una muchacha que cuenta el testimonio y dice, yo soy la 8ª generación de gente que busca a Dios. Y mis hijos, tiene 2, dice, van a ser la 9ª generación. Y ella cuenta el testimonio, y ni uno de todos se ha perdido, porque cuando mis primos empiezan a andar mal, algo anda mal, todos nos reunimos y comenzamos a orar. Y empezamos a decir, Señor, levántalo, Señor, ten misericordia, Señor, dale fuerzas. Y sale adelante, y ni uno se ha perdido de hace 8 generaciones atrás. Y yo digo, wow. Y yo me derrito cuando yo digo, wow. Yo quiero ver eso. Deja que mis generaciones vean eso. Desde aquí, desde el monte donde estamos, se deja ver el pasado, o sea, lo que nosotros somos y por qué somos. Se deja ver el presente, lo que estamos haciendo hoy, pero también podemos mirar el futuro, desde este monte donde nos subimos hoy. ¿Qué estamos haciendo y qué estamos sembrando? Hermano, no se vaya para la casa por Dios pensando que dicha terminó el culto. Ya una fin de semana más, váyase pensando, ¿qué estoy haciendo mal? No lo que usted piensa, no, lo que la palabra de Dios dice. Man.